Enseñando la palabra, justamente como la palabra está escrita. Que es grande bendición, hermanos, de poder indagar, estudiar la palabra y ver lo que nos dice, tal como Dios nos la ha dado, nos ha dado la palabra. Y bueno, paz de Cristo, hermanos, ¿cómo estamos en esta noche? Bendecidos, hermanos, estamos llenos de gozo. Y pues quiero también decir pues de alegría y de agradecimiento, aunque ha sido un día largo, una semana larga, y a veces nos sentimos al fin de la semana ya sabemos que cuando llegamos a viernes el cuerpo se siente ya cansadito, desgastado un poco, pero pues estamos aquí, hermanos, es un privilegio estar aquí este último día de la semana, de los días de trabajo, de los días en el cual estamos haciendo muchas actividades, muchas cosas. Pero hermanos, es un privilegio estar aquí en esta noche para alabar a nuestro Señor. Y cada uno de nosotros espero que tengamos ese gozo del Señor, esa paz del Señor. Les pido, hermanos, les doy la bienvenida a la casa del Señor. Les pido que abran sus Biblias, hermanos, a Gálatas, capítulo 5, donde hemos estado estudiando la palabra del Señor. Y en esta noche llegamos a un versículo muy interesante, un versículo muy impactante y un versículo que nos da a entender un problema que existe dentro de la iglesia, ya que las palabras de Pablo son recordar al creyente de que no nos basamos en nuestras propias obras, sino que nos basamos en la cruz perfecta de Cristo. Aquí en esta conclusión de este capítulo 5, como vamos a ver en esta noche, Pablo va de hablar del amor a las obras de la carne, a las obras del Espíritu. Y comienza esta porción hablando de este amor perfecto, como vimos la semana pasada, el amor perfecto de Dios, pero luego nos da una imagen de algo más que sucede en la iglesia, que a veces pues no se habla de esas cosas, pero existe y persiste plenamente y gravemente en la iglesia. Y es lo que vamos a ver en el versículo 15 de esta noche. Así es que le pido que abran sus Biblias a Gálatas 5, vamos a leer los versículos 13 al 16. Pero el enfoque de esta noche va a ser versículo 15, versículo 15. ¿Estamos ahí? Dice así, Gálatas 5, 13 al 16. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así, hermano, vamos a orar. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias en esta noche por este privilegio, Señor, de estar aquí para alabar tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, que aunque hemos tenido una semana larga, Señor, tenemos este gran privilegio de estar aquí en este momento, en este día, viernes, Señor, en esta tarde, esta noche, para alabar y rendirte alabanza, Señor, a ti, solo a ti, Señor. Te damos gracias por ese gran privilegio de poder conocerte, de llamarte nuestro Dios eterno, nuestro Padre, nuestro Señor poderoso. Te damos gracias por todo, Señor, por bendecirnos con la vida y con la salvación y con poder darnos el entendimiento, Señor, con poder entender tu palabra y nuestro llamado que tú nos has dado, Señor, mediante tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta noche que abras nuestras mentes, Señor, para recibir este mensaje, que seamos receptivos, Señor, a este mensaje, que sea tu Espíritu que nos guíe delante de tu palabra, por medio de tu palabra, Señor, que no sean opiniones, Señor, que no sean palabras mías, Señor, pero que sea tu poder, tus palabras guiando, Señor, mediante y a través de tu palabra fiel, Señor, para poder conducirnos y aferrarnos
dignamente, Señor, y aferrarnos completamente a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. En esta noche, como he mencionado, nos encontramos en el versículo 15 de Gálatas capítulo 5. Hermanos, perdón por la voz, se siente como que la estoy perdiendo y ni he hablado mucho hoy, pero no sé qué es, pero lo siento ahí, ven. Perdón, hermanos. Versículo 15 nos dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Lo que hemos estado estudiando en esta carta, hermanos, es que hemos estado viendo los versículos 13 y 14 que nos revelan esa libertad, hermanos, que tenemos en Cristo Jesús, esta libertad a la cual fuimos llamados. Y hace unas semanas vimos lo que es la libertad. Y vimos dos aspectos de libertad. Vimos la libertad al cual en aceptar a Cristo somos liberados del pecado, por lo cual tenemos una tarea como creyentes a servirle al Señor, a tener el deseo, el sentir, hermanos, de poder y de querer buscar del Señor, de querer vivir dignamente para Él. Así como Él vivió perfectamente en esta tierra, ahora nosotros nos capacitamos en la libertad cuando aceptamos a Cristo a buscar de Él, así como Él vino y nos buscó a nosotros. También vimos sobre otra libertad, la libertad es la libertad a cual Dios nos llamó. Es decir, que fuimos llamados a ser libres. Fuimos llamados por medio de Dios, el cual Él conmovió nuestras almas para levantarnos, para despertarnos, como dice Efesios 4 y 5, de despertarnos para que la luz de Cristo resplandeciera en nosotros. Es decir, para que Él Él sea el que nos conmoviera, para que nosotros pudiéramos escuchar la voz y aceptarlo. Y esa libertad, hermanos, como vimos y hemos estado estudiando, no es libertad para vivir en nuestros placeres. Y muchas veces, hermanos, fallamos en tales cosas. Estando en la carne todavía no completamente glorificado físicamente, hay una batalla entre la carne y los deseos de la carne y entre el Espíritu de Dios, quien obra en nosotros, con el cual también fuimos sellados. Luego la semana pasada vimos el versículo 14 que nos dice que toda la ley se cumple en esta sola ley o en esta sola palabra, dice Pablo. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que de la misma forma en el cual cada día nos preparamos, nos alistamos, nos lavamos los dientes, nos peinamos, eso es una forma de amarnos. Nosotros nos amamos de esa forma, que nosotros siempre intentamos vernos de una forma bien, nos bañamos, no queremos vernos sucios, nos cuidamos, comemos, bebemos, trabajamos para recibir salario. Eso es cuidarnos. Y Pablo dice aquí, así como Cristo dijo en Mateo 22, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que cuando vemos lo que Cristo ha hecho, la obra perfecta de nuestro Señor en la cruz, en su vida perfecta, podemos entender lo que es ser libres para servir, libres para buscar la ayuda o dar ayuda a los demás, de no buscar lo nuestro, sino como dice Pablo en 1 Corintios sobre el amor. Dice que toda cosa desvanecerá, toda profecía desvanecerá, todo don desvanecerá, toda cosa que existe desvanecerá. Pero dice que hay una cosa que permanece por la eternidad y eso es el amor de Dios. El amor que nosotros hemos sido llamados a capacitarnos, con la cual hemos sido llamados a capacitarnos, hermanos, no es un amor
humano, como vimos también la semana pasada, sino que este amor es el amor completo, eterno, perfecto que obra el Espíritu dentro de nosotros. Por lo cual el Espíritu obra en nosotros para que nosotros podamos capacitarnos mediante su poder a servir a otros, así como Cristo vino a servirnos a nosotros, a amar como Él nos amó primero, como dice Primera de Juan, a vivir como Él vivió, en paz, en mansedumbre, con paciencia, con amor fraternal por sus hermanos, es decir, por sus discípulos, el ejemplo que Él nos dejó. Hermanos, nosotros somos llamados a amar con un amor que no se puede producir en la carne. Y eso, hermanos, nos trae al versículo 15, por lo cual en esta noche vamos a ver varios puntos importantes, incluso cómo llegar del primer mandamiento al último mandamiento. Es decir, cómo capacitarnos, porque hay un sistema, hay un grupo de virtudes que la palabra nos da para capacitarnos a vivir amando a Dios primero hasta llegar al amor perfecto. De la forma o de la manera en el cual podemos evitar por completo, aún no perfectamente, pero mayormente podemos evitar esta disensión, esta contención que Pablo describe en el versículo 15. Lo cual dice aquí, pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Imagínense, Pablo está hablando ¿a quién? A los creyentes. Está hablando a los creyentes y les está dando una advertencia. Y les está diciendo que si os mordéis y se muerden y si se comen unos a otros, miren que también no os consumáis unos a otros. Si mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis, es decir, devoren, consuman por completo unos a otros. Hermanos, para poder entender lo que significa estas palabras de morder y comer y consumir, necesitamos entender nuestro llamado como hijos de Dios, que en el versículo anterior y en el capítulo anterior y en los capítulos anteriores, Pablo nos está dando un mensaje claro: aléjense del libertinaje, pero más grande y más bien o mayormente, aléjense del legalismo. El problema en la iglesia, como ya sabemos y lo hemos repetido más de 1000 veces, fue ese legalismo de los judaizantes que entraron para intentar persuadir a los creyentes que se requería añadir varias cosas a la cruz perfecta, al sacrificio único, verdadero, transformativo de Cristo Jesús. Y la plena enseñanza que Pablo nos da en toda esta carta es que todo el amor toda la ley de Dios se cumple no en regresar a los requerimientos de una ley que nos salva, en reglas, en sistemas religiosas, pero que toda la ley se cumplía y se cumple en amar a nuestro prójimo. Por lo cual sabemos que Cristo declara 2 mandamientos, es decir, tenemos que amar a Dios primero para poder entonces llegar a amar a nuestro prójimo. Es importante reconocer esto, hermanos, porque el amor necesario para genuinamente amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, comienza con el entendimiento de quién es Dios y sus atributos y cualidades eternos y perfectos. Muchas iglesias hoy en día empujan que para llegar al amor perfecto es por
medio de hacerlo. Tienen que amar porque tienen que amar. Pero la manera, la sustancia de lo que Cristo nos dice y declara en Mateo 22, así como Pablo dice aquí en Gálatas 5, es mediante el reconocimiento de la grandeza de Dios y la reverencia que tenemos por Él como Dios, como Creador, como Salvador y como fuego consumidor, los cuales con su propio fruto, es decir, sus atributos y sus cualidades eternas y perfectas, sus propios frutos o su propio fruto que nosotros recibimos por medio del Espíritu Santo para vivir vidas en la semejanza de Cristo y vivir en esa virtud, proclamando sus virtudes al mundo, permite que nosotros vayamos al mundo y podamos presentar al mundo para que el mundo pueda ver lo que no se encuentra en esta tierra. Y eso es el amor perfecto de Dios. Es el medio por lo cual, las obras son el medio por lo cual nosotros adoramos a Dios, en que no teniendo nada para regresarle a Dios, lo que ha hecho Él para con nosotros, sea mediante su transformación en nosotros que podamos vivir por Él. Porque el fruto del Espíritu es la obra del Espíritu uniéndose con nuestro espíritu, para que el creyente pueda vivir por Dios en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, quienes estábamos muertos y perdidos. En resumen, el agradecimiento conduciéndose por el amor, el agradecimiento para con Dios, conduciéndose por el amor de Dios, es el fruto que se produce en nosotros cuando reconocemos sus atributos, cuando reconocemos su obra perfecta. Así es que Dios otorga la salvación, nos da la salvación y nos transforma a pertenecer a un reino nuevo, puro y eterno. Y nuestra respuesta, hermanos, es vivir por Dios en agradecimiento, lo cual se produce por nuestras buenas obras, que en verdad sabemos que esas obras son de Dios, que preparó de antemano. Así, primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? El resultado de ser linaje escogido, real sacerdocio, ¿para qué? Que el resultado de ser encontrados como ciudadanos de un reino nuevo sea que anunciéis las virtudes de aquel que vamos a anunciar, que es nuestra obra. ¿Anunciar qué? Las virtudes, los atributos de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que, hermanos, el amor, el poder cumplir los mandamientos, el mandamiento, todos los mandamientos, Cristo claramente dice que se cumplen en dos. Amarás a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y el segundo es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es importante entender esto, hermanos, porque es importante entender lo que se produce cuando el creyente no vive aferrado a las virtudes y a las obras de Dios. El problema dentro de la iglesia, hermanos, hoy en día es de que en no ver la obra perfecta de Cristo, en no reconocer la suficiencia de una obra eterna y eternamente planeado desde antes de la fundación del mundo, en ver la cruz. Como Pablo dice a los creyentes en Galacia, aquí en Gálatas 3 dice: Cristo fue plenamente crucificado delante de ustedes, y aún comenzando con el Espíritu van a terminar con la carne. Es decir, han visto la obra perfecta de un Dios eterno, que Él mismo, siendo perfecto,
dejando su trono y muriendo en la cruz, la cual ninguno de nosotros podemos cumplir, en pagar por nuestros pecados, en justificarnos a nosotros mismos, en lavarnos a nosotros mismos, en santificarnos a nosotros mismos y en glorificarnos a nosotros mismos. Cristo sí lo hizo y lo cumplió. Como dice Colosenses 2, dice que la acta de los decretos que estaban en contra de nosotros fueron clavados en la cruz. Y dice, y Él, Cristo, triunfó sobre ellas. Entonces, ¿por qué Pablo comienza a hablar de contención, divisiones entre los hermanos? Si sabemos que la obra de la libertad es el amor, que poder cumplir la ley es el amor que Cristo nos ha dado perfectamente. ¿Por qué entonces en el versículo 15 como que cambia tema y dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros? Aquí la palabra consumáis es importante porque es similar a la palabra que se usa para describir la obra de ¿quién? De Satanás, del enemigo, en cual dice como un león crujiente, dice, esperando, queriendo ¿qué? Devorar, consumir por completo. Así como el león desea devorar, no dice crujir de dientes, me equivoqué ahí. Así como el león espera, deseando devorar, si fuera posible, como dice la palabra, lo cual no es, pero si fuera posible devorar al Hijo de Dios, lo hiciera. Entonces Pablo les dice, mirad que también si están en ese conflicto, en esa contención uno contra otro, mirad que no os consuman, que no se devoren, que no se destruyan por completo. ¿Por qué Pablo les está advirtiendo sobre las falsedades? ¿Por qué Pablo dice y comienza a hablar de la contención entonces y divisiones entre los hermanos dentro de la iglesia? Por esa misma razón en el cual el legalismo que se había infiltrado dentro de la iglesia no podía ni puede. Tenemos que recordar esto, hermanos. No puede el legalismo ni la sistema religiosa tomar el lugar del Espíritu Santo. Y hermanos, el legalismo dentro de la iglesia ha tomado ese rol, esa tarea, esa función, en la intención de actuar como el Espíritu Santo, en la intención de actuar como Dios. Pablo les está advirtiendo y Dios nos está advirtiendo hoy en día por medio de su palabra sobre las falsedades de los hombres que persuadían intentar vivir espiritualmente, pero no por el Espíritu Santo. Notemos esa diferencia. Los falsos maestros que intentan empujar a vivir espiritualmente a que vivamos por medio del Espíritu Santo. Es una gran diferencia intentar vivir en una forma religiosa, espiritual, forzándonos a hacer algo que no viene naturalmente por medio del Espíritu Santo, a que la iglesia nos empuje como hijos de Dios, como creyentes, a aferrarnos a Cristo, a aferrarnos al Espíritu Santo. Porque la obra de transformación no es el hombre, no es la organización, no es la iglesia, no es el pastor, ni los diáconos, ni los líderes. Y entonces uno se pregunta, entonces, ¿cuál es la función de ellos? Si dice que la obra de ellos no es transformar, la obra de ellos es declarar la palabra para que por medio de la palabra seamos transformados,
seamos santificados por medio de la palabra a través del Espíritu Santo. Entonces Pablo sabía que el resultado del legalismo, estando en la congregación, iba a salir en un desastre. Y rápidamente, ¿cómo sabía Pablo el fin del legalismo? ¿Cómo Pablo sabía el resultado del legalismo? ¿Cómo sabía que si ellos se aferraran a estos falsos maestros, aparte de rechazar a Cristo para tomar la sistema religiosa, también iba a haber contención y división? ¿Cómo Pablo sabía esto? ¿Le había contado un hermano? Fíjate, hermano Pablo, el legalismo funciona de tal y tal manera, en caso que no sabías. Hermanos, ¿cómo Pablo sabía lo que era el legalismo? Es una cosa que alguien nos cuente algo sobre el legalismo. Es una cosa que alguien nos cuente de las falsedades y los peligros del legalismo, a que uno viva en un tiempo bajo el legalismo. Pablo sabía el resultado del legalismo, hermanos, porque él era el maestro de los legalistas. Él vivió toda su juventud, desde que nació hasta que era hombre joven, quizás unos 30 años, como maestro de los fariseos. No es simplemente que Pablo había escuchado lo que era el legalismo y decía, pues escucha muy mal, voy a hablar de esto. Pablo vino de esa vida. Pablo era fariseo de fariseos, dice Filipenses 3, cuando habla de su vida anterior. Dice circuncidado el 8º día, fui circuncidado. Dice del tribu de Benjamín. Judío de judíos. Él conocía al hebreo. Él fue instruido bajo la ley, bajo todo el Antiguo Testamento. Él sabía los mandamientos de frente a atrás, de arriba a abajo por memoria. Y él vivía por el legalismo. Y él, hermanos, incluso como dice en Hechos al comienzo de la iglesia, estuvo presente cuando fue martiriado el primer mártir de la iglesia, Esteban, en Hechos 6. Dice que cuando lo apedrearon a Esteban, dice, lleno del Espíritu, los fariseos, en escuchar lo que Esteban estaba diciendo, dice, se cerraron los oídos y corrieron hacia él y lo sacaron del templo, de la sinagoga, y lo apedrearon por proclamar a Cristo, por venir a los religiosos y decirles a ellos, ustedes están lejos de Dios. Ustedes se creen cerca de Dios, pero están más lejos de lo que se imaginan. Y fue apedreado, y dice que la ropa fue puesto en los pies de Pablo. Un joven, dice, llamado Saulo, estuvo allí presente cuando Esteban, el primer creyente a morir, en el comienzo de la iglesia, Saulo, es decir, Pablo, estuvo presente y dice que aprobó la muerte de Esteban. Incluso Pablo persiguió a la iglesia, incluso antes de su conversión y durante su conversión. Pablo estaba en rumbo a Damasco para hacer ¿qué? Perseguir a los creyentes. Hermanos, eso es un fariseo, un legalista de legalistas, aprobando la muerte, encarcelando a los creyentes. Pablo vino de ese pasado. Incluso muchos creyentes hoy en día, muchos de nosotros, hermanos, venimos de organizaciones legalistas. Incluso esta iglesia vino de una organización legalista, de una organización que empujaba la sistema religiosa, pero que no empujaba el ser transformado por el Espíritu. Entonces Pablo pudo reconocer el resultado del legalismo por medio de dos cosas:
su propia experiencia como fariseo de fariseo, instruido en la ley, circuncidado al 8º día, judío de judíos, maestro de los maestros. Él conocía más que todos los asuntos religiosos y los asuntos y la función de lo espiritual, pero no de la función verdadera del Espíritu Santo. Él reconocía la diferencia. Y número 2 es que él sabía las enseñanzas y el evangelio de Cristo, porque él mismo, Cristo, se reveló a él. Y Cristo estaba en contra de los fariseos. Cristo estaba en contra de los religiosos. Cristo, aunque esta carta habla también del libertinaje, Cristo no discutió con los hombres viviendo en libertinaje. ¿Por qué? En la libertad de sus placeres. ¿Por qué? Porque es fácil saber quién no pertenece al reino de Dios, los que viven conforme a la carne. Los que plenamente están pecando y pecando y pecando y su deseo es pecar, aunque clamen ser creyentes o aunque clamen tener a Cristo, pero vivan en el mundo día y noche, es fácil reconocer que ellos quizás en verdad no son creyentes, porque no hay los señales del espíritu de regeneración y transformación. Pero es difícil ver el que vive conforme a la carne bajo cubierto de obras y sistemas religiosas. Hay muchos dichos por esta razón que dicen es más fácil convertir a un pecador que convencer a un religioso de que necesita ser salvo. Es más fácil salvar a una prostituta que a un fariseo. Incluso Cristo dijo que los que hacían los impuestos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? El recaudador de los recaudadores de impuestos, dice, y las arlotas o prostitutas, dice, están delante de ustedes a entrar al reino. Cristo dijo, está delante de los fariseos. Es más fácil alcanzar al perdido que desaprender o convencer al autosuficiente. Es más fácil alcanzar al que no conoce de Dios a desaprender, a intentar enseñarle la palabra de Dios pura, incluso a un creyente religioso. Mateo 23:4, Cristo nos dice esto, porque atan cargas. Esos son los religiosos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Hermanos, si no están haciendo esto, no van a llegar al cielo. Proclaman estos maestros, pero ellos mismos no practican lo que predican. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Es decir, que todo lo que predican es para ser vistos como santos y espirituales. Pero los corazones de esas personas están turbadas. Luego en ese mismo capítulo 22, versículo 14 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué devoráis las cosas de las viudas? ¿Por qué devoráis las casas de las viudas? Persuadían las vulnerables, persuadían las que están necesitadas y vienen con palabras astutas, dicen, necesitas ayuda, hermana. La palabra del Señor dice tal y tal cosa. Dios te ama. Luego, en fin de todas las cosas que piden, una ofrenda, dinero. Hipócritas, ¿por qué devoráis las casas de las viudas, de las necesitadas, de los vulnerables de la sociedad, como pretexto para tomar ventaja de las viudas, de los vulnerables? ¿Qué hacen? Hacéis largas oraciones. Vamos a hacer una oración y por 1 hora, 2 horas están orando y se ve sincero al que no entiende. Pero Cristo mismo dice, cuando oren al Señor, al Padre, ¿qué dice? Entren a su cuarto, en privado, y pídanle donde nadie los vea.
Porque ahí se va a dar la realidad, hermanos. Si en verdad estamos orando genuinamente o orando para que la gente nos vea y diga, wow, qué espiritual, qué lleno del Espíritu es esta persona. Estamos orando en público para ser honrados por los hombres, para ser venerados. O estamos orando sinceramente en privado donde nadie nos puede ver ni escuchar, solo Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos, versículo 25, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hermanos, es tan importante reconocer esto, porque ese mensaje no solamente es para el fariseo, es un recordatorio para el Hijo de Dios, que nosotros no estamos viviendo y conduciendo de una forma externa superficial. Nosotros no venimos a la iglesia para clamarle al Señor y adorarle al Señor y cantar con nuestras voces mejores, mientras nuestros corazones están tambaleando, dudando, no enfocándose en la vida diaria, no entregándonos, sometiéndonos al Espíritu diariamente. El legalismo entonces contamina la obra del Espíritu porque lo oprime al Espíritu de Dios bajo la autoridad de las reglas de las iglesias y las organizaciones. No permiten que el Espíritu fluya y obre individualmente a cada creyente como debe de estar y como está proporcionado que obre en cada individual, cada hijo de Dios. Es una asignación de la organización y no del Espíritu cuando nos encontramos en una iglesia legalista. Las asignaciones no son dones, son reglas, son cosas que la organización o el pastor, cualquier persona nos otorga a hacer. Nos otorgan a amar al hermano sin entender por qué debemos de amar. Nos otorgan a conducirnos de una forma sin comprender por qué estamos viviendo de una manera nueva. El pastor o la organización dicta e intenta a fuerzas moldear al estado de los miembros que solo el Espíritu eterno de nuestro Señor, Dios mismo, puede obrar y cumplir en el individuo. Gálatas 3, versículo 2 dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya cubrimos esto, hermanos. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley porque alguien te dijo, tienes que guardar esto? ¿O por el oír con fe en Cristo Jesús? ¿Quién hizo la transformación? ¿El hombre? ¿La ley? ¿Las reglas? ¿O Dios él mismo que transforma corazones de piedra a corazones de carne? Versículo 3, ¿tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu? Es decir, cada persona que viene a Cristo Jesús con sinceridad y lo acepta como Señor y Salvador, comienza con el Espíritu. Pero les dice algo, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Y cuál persona puede comenzar por el Espíritu, terminar con la carne y llegar al cielo? Ninguno. Porque la obra de la carne es el pecado y el fin del pecado es muerte. Así como el fin del legalismo también es muerte. Porque el legalismo empuja no estar suficientemente encontrados en Cristo, sino suficientemente encontrados en las obras de uno mismo, por lo cual no es salvación real. Y el legalismo, como en el caso que presenta Pablo aquí, el fin del legalismo es amor falso y contenciones y división entre los miembros y palabrería y desacuerdos. Porque la obra de la ley es la obra de la carne. La obra de la ley no se puede cumplir en la carne. Y el fin de oprimir el espíritu para dictar cómo va a funcionar los miembros de la iglesia resulta en el regreso a la misma carne.
Entonces, los señales de iglesias legalistas son que mientras están emblanquecidos por apariencia y palabras astutas, siempre se escuchan rumores y palabrería y disensión y contención y se están comiendo y mordiendo. Por lo cual Dios nos llama a habitar esa vida y esos lugares. Y esos lugares crecen y abundan, pero sin base sobre Cristo, sino sobre el sistema en la cual creen. Y si están en desacuerdo de lo que creen, cierran los oídos como cuando Esteban habló y expulsan a personas de las iglesias y de las organizaciones cuando cuestionan algo. Hermanos, nosotros somos llamados a examinar todo espíritu, dice la palabra. Examinar todo espíritu, toda palabra, todo pastor, todo maestro. Y si yo les digo en esta noche, no me cuestionen, hay peligro. Y por esa razón, como la palabra nos enseña, yo les digo en esta noche, examinen estas palabras, indaguen la palabra, busquen, lean, encuentren. Entonces, el mordernos los unos a los otros, debemos de tener cuidado de no consumirnos por completo. ¿Por qué surge este problema grande? ¿Y cuál es la solución? El problema grande surge detrás del legalismo, detrás de la sistema religiosa, detrás de no tener base completo en Cristo Jesús como fundamento de ese lugar, de nuestras vidas. Y produce que en cuanto nosotros intentamos amar a nuestro prójimo sin amar a Dios primero con todo anhelo, deseo y deber, el amor que ofrecimos y extendemos a nuestros amigos, vecinos y hermanos en Cristo se vuelve un amor fingido, un amor amargo, un amor falso. Dios lo bendiga. Y nos vamos y, ¿puedes creer ese hermano que tal y tal? Un amor amargo y falso que se produce por nuestras propias manos, que no es nada bueno. Y hay que recordarnos de esta realidad, y esto es que el Espíritu nos permite, hermanos, escuchen bien, a participar de las cosas las cuales la carne no permite producir ni puede producir. Es decir, que nosotros podemos darnos cuenta si vivimos en el amor verdadero, porque el amor verdadero no se puede reproducir con nuestras propias manos, ni esfuerzos, ni dictaciones, ni asignaciones. Esto, hermanos, debe ser nuestra guía para responder al llamado de Dios adecuadamente y sinceramente, en que nosotros podemos identificar lo que es del Espíritu y lo que proviene de nosotros, diferenciar lo que viene de mi carne, lo que viene de tu carne, a lo que es del Espíritu Santo. En que el Espíritu produce de todo aspecto, de toda manera, lo que la carne ni nuestras intenciones puedan jamás producir. Si estamos haciendo algo y eso algo puede... Cuando reflexionamos, notamos que eso algo o eso lo que estamos haciendo o lo que están haciendo podemos hacer nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. Es el primer señal de que no es del Espíritu. Si yo puedo actuar de una forma y hacer algo específicamente que si reflexiono y digo, sin el Espíritu Santo puedo obrar de esta misma forma, quizás no es del Espíritu. Porque lo que produce el Espíritu es eterno y es celestial, hermanos. Es transformativo. Si yo digo, los amo y luego afuera los odio, ¿es transformativo ese amor? No. Y la obra del Espíritu, hermanos, escriban esto por favor. La obra del Espíritu es transformativa. Dura la obra del Espíritu, permanece. Y Cristo él mismo dice que permanezca el buen fruto. Porque lo que hace permanecer es el Espíritu Santo. Hermanos, la obra humana es temporal.
Así como cuando podemos contemplar las obras del Espíritu Santo, podemos saber lo que verdaderamente es del Espíritu a lo que es de nuestra carne, porque lo que es del Espíritu es una transformación radical que se aplica diariamente. Si yo en verdad amo por medio del Espíritu Santo, el amor no va a ser condicional. Si yo amo y digo los amo, pero basado en lo que hacen y cómo me hablan y cómo me tratan, es amor condicional y entonces no es amor perfecto, no es amor espiritual. Esa misma regla, hermanos, debemos de aplicar a todo aspecto de nuestras vidas para poder comprender lo que es carnal o lo que estamos obrando nosotros mismos a lo que está obrando el Espíritu Santo, porque lo que obra el Espíritu permanece y lo que obra mi carne, es temporal. Y ahí se encuentra esa gran diferencia, por ejemplo, la alegría, la felicidad y el gozo. El gozo es permanente, es el Espíritu, pero la alegría es temporal. Y mezclamos esas a veces. Entonces, la verdadera obra del Espíritu Santo no se mide por lo que se ve o se siente exteriormente, sino por el fruto que Él mismo produce dentro de nosotros. Humildad, amor, paciencia, dominio propio. Muchos confunden poder espiritual con lo que se ve, una experiencia emocional, pero la Biblia nos muestra otra cosa, que todo lo espiritual comienza con el hombre interior. El buen fruto interior, mi mente renovándose cada día en amar, en elegir a Cristo, por lo cual el someternos a Él produce en lo exterior las obras para poder amar a mi prójimo. Entonces, el proceso para llegar, hermanos, a esas virtudes, a la fe, al amor de Dios perfecto, es un proceso espiritual para ir de amando a Dios hacia amando a nuestro prójimo. Porque así como se escriben esos dos mandamientos, amarás a Dios, Jehová, a tu Señor con todo corazón, alma y mente. Y el segundo es que amarás a tu prójimo, así como a ti mismo. Y son las mismas virtudes que describe Pedro en 2 de Pedro, cuando él mismo dice y habla de la transformación de estar fundados en Cristo a llegar al amor perfecto y eterno. Hermanos, es un sistema de virtudes y esas virtudes son de Dios. Ese sistema, hermanos, de virtudes pertenecen a Dios. Porque el proceso espiritual es de amar a Dios primero para poder amar a nuestro hermano. Pero a veces amamos a nuestro hermano sinceramente, pero tan rápido que lo amamos, fácilmente nos olvidamos de ese amor. Y es que a veces, y es posible tomar partes, secciones de esas virtudes y poder aplicarlas a cierto extento, a cierto nivel, pero no poder permanecer o estar completamente entregadas a ellas, a esas virtudes. Y lo que nosotros somos llamados a hacer, hermanos, es permanecer, que esas virtudes permanezcan y crezcan, porque es un escalón de una virtud a otro, a otro, a otro, que nos lleva al amor completo. En 2 de Pedro 1, 5 al 7, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7 dice: vosotros también, vamos a leer del versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida completamente entregada al Señor, a la piedad, a la santidad, nos han sido dadas. Ya las tenemos por su divino poder, pero es una cosa tenerlas y desarrollarlas.
Una cosa tenerlas y unas cosas poder ponerlas en prácticas para producir ese gran amor. Entonces dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Para ser participantes, hermanos, de la naturaleza divina es nuestra meta, nuestro llamado como hijos de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5 ahora. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El fin de desarrollar, de poner en práctica las virtudes, hermanos, que Dios nos ha dado, ya las tenemos, pero ponerlas en prácticas. El fin de nuestra fe debe ser, versículo 7, y el afecto fraternal, amor. El fin de la fe es el amor, hermanos. Porque si estas cosas están en vosotros, si estas cosas están en ustedes y abundan, permiten que esas cosas sean los que nos controlan, los que nos guían y no la carne. Porque si abundan estas virtudes en nosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, estas virtudes, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. El fin de la fe es el amor, y si tenemos el fin y ponemos en práctica las virtudes que tenemos por medio del Espíritu Santo, hermanos, vamos a no caer jamás. Es decir, que vamos a ser perfectos, no, pero va a decir que cuando vienen las tentaciones y cualquier cosa en nuestras vidas, vamos a poder estar puestos firmes en Cristo. Así es que el primer paso es la fe, hermanos. Tenemos fe en el Señor. Comienza con la fe. Es una virtud la fe, hermanos. Fe es el punto de partida, confiar en las promesas de Dios y rendirnos a Cristo. Pero la verdadera fe no es pasiva, no es perezosa. La fe, hermanos, cuando venimos a Cristo, ¿qué sentíamos? Un deseo de hacer y vivir por Él, de decir, ahora que soy creyente, ¿qué tengo que hacer? Quiero hacer muchas cosas. Tengo un deseo de servir, tengo un deseo de amar, tengo un deseo de hacer muchas cosas. Quiero participar en la congregación, quiero participar en el servicio. Teníamos ese deseo cuando llegamos a Cristo. Entonces, por esa razón es que detrás de la fe, Pedro añadía a la fe, ¿qué? Virtud. ¿Por qué? Porque creer en un Dios santo nos motiva a vivir de manera que lo refleje. Virtud, hermanos, significa excelencia moral, de desear vivir como Él vivió, porque cuando recién llegamos a Él sentíamos un gozo tan grande, hermanos. Un gozo de una transformación del espíritu, que estamos buscando esa excelencia moral, lo estamos buscando día y noche. Entonces a la fe se añadía virtud. El fundamento es Cristo, hermanos. No la sistema religiosa, es Cristo. La fe, confianza en la cruz, en la vida perfecta de Cristo. A la fe se añadía virtud, porque creemos en Él y el resultado es que buscamos esa excelencia moral. Pero cuando tenemos esa excelencia moral, esa virtud, ese deseo, hermanos, a veces nos encontramos en un momento, un lugar donde decimos, pues, ¿eso es todo? ¿Cómo más puedo servirle al Señor? Quiero saber más.
Quiero buscar más de Él, necesito más de Él. El Hijo de Dios va a anhelar esas cosas. Y por eso Pedro añadía a la virtud, ¿qué? Conocimiento. Porque si nosotros queremos seguir en la virtud, en la excelencia moral, en amar a Dios y desear lo que vamos a hacer, vamos a buscar su sabiduría y su conocimiento. ¿Y eso es a través de qué, hermanos? Su palabra eterna. La palabra de Dios, la Biblia, hermanos, que toda la palabra desde el principio al fin sea lo que nos redarguye, Señor, hermanos, lo que nos transforma, los que nos hace reflexionar. Entonces, la virtud, de ese deseo, viene el conocimiento. Tenemos que buscar el conocimiento de Él. Y hermanos, les quiero decir que la virtud es donde muchos de los creyentes, muchos de la iglesia se encuentra. Se atoran la virtud, la excelencia moral, y ahí se convierte al legalismo. Porque en vez de buscar detrás de la palabra, confían solamente en lo que dice el predicador y no lo que dice la palabra de Dios. Pero la palabra nos dice que la virtud se añadía el conocimiento. Es importante, hermanos, conocer lo que creemos, en quién creemos, conocer la palabra completa, porque la palabra misma en Tito dice que es la sana doctrina. La sana doctrina no es la organización. Lo que ellos dicen, esto es la sana doctrina. La sana doctrina es la palabra eterna de nuestro Señor. Del conocimiento aprendemos, buscamos, y cuando conocemos más, hermanos, ¿qué pasa? Pedro añadía al conocimiento dominio propio. Es decir, que ahora que tengo más conocimiento, tengo todavía ese deseo de la excelencia moral, pero ahora que tengo más conocimiento, puedo entender que no es mi obra, sino la obra del Espíritu. Y que en mi sumisión al Espíritu, a la palabra del Señor, detrás oración, detrás pedirle a Él que Él se revele mediante su palabra, viene un dominio propio. Más sabiduría espiritual conozco detrás de la palabra, hermanos, más me puedo controlar en mi emoción, en mi conducta, en mis obras de la carne, para que se vayan disipando y se vayan reemplazando ¿con qué? Con el fruto real del Espíritu Santo. El dominio propio, a conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra y la oración. Vemos áreas de nuestra vida que necesitan ser arregladas, pero ahora entendemos que no es nosotros mismos que nos estamos arreglando, sino estar dispuestos a venir delante del Señor y entregarnos, así como Él vino a entregarse a Él mismo. Esto nos lleva al dominio propio en el cual controlamos por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de estar aferrados a Él, poder controlar nuestros impulsos, nuestras emociones y alinear nuestros deseos con la verdad, porque saber lo correcto no sirve de nada si no puedes elegirlo sobre nuestros impulsos. Del dominio propio, hermanos, ahora se encuentra la paciencia. Del dominio propio es practicando con el tiempo, producir paciencia, es decir, perseverancia y constancia detrás de cada circunstancia. Que viene una circunstancia y que en vez de ponerme deprimido, o en vez de enojarme, o en vez de basarme en algo emocional, o en vez de basarme en mis propias fuerzas, yo tengo el dominio propio mediante el poder verdadero del Espíritu Santo para tener paciencia a esas ocasiones y circunstancias difíciles. Nace, hermanos, la paciencia. La paciencia que cuando alguien viene y hay una contención, yo no respondo de la misma forma. Nosotros no vamos a responder de la misma forma. ¿Por qué? Porque una cosa es decir no una vez al pecado. Otra es mantenernos bajo presión o sufrimiento y poder aún decir no al pecado. De la paciencia se añadía piedad. Soportar pruebas con paciencia refina nuestros corazones y nuestras mentes para moldear nuestros valores y profundizar nuestra reverencia por Dios, que en cuanto estamos pasando por tribulaciones y nos encontramos, hermanos, sin absolutamente nada como Job, lo que nos sostiene, hermanos, es Dios y poder reconocer eso. Y ahí también, hermanos, cuando no reconocemos esa paciencia de dominio propio de la virtud, caemos ahí. Vienen las tribulaciones y ¿qué pasa? Dudamos, cuestionamos,
ya no nos congregamos. Pero cuando se produce de la paciencia piedad, la paciencia y la perseverancia produce esa piedad para poder inclinar y aferrarme delante de esas dificultades. De la piedad, el afecto fraternal. Si yo tengo piedad y me sostengo completamente en Dios, hermanos, eso va a producir en mí que poder amar a otros porque reconozco el amor que Dios me ha dado a mí y que tiene por mí diariamente hasta la eternidad. Y eso en fin produce ese afecto fraternal, es decir, puedo amar a mis hermanos, puedo venir a la congregación, al pueblo y puedo amar detrás de mis circunstancias difíciles, puedo aún ayudar y escuchar las necesidades de los hermanos, porque amar a Dios, esa piedad, amando a Dios, nos lleva a amar a su pueblo, quienes llevan su imagen exacto. Y el afecto fraternal, el amar el pueblo de Dios y mis hermanos que pertenecen al mismo reino celestial, produce en mí el poner en práctica el amor verdadero, el amor fraternal que Dios me da por medio de su Espíritu para poder amar ahora ¿a quién? A todo prójimo. Lo cual, afecto fraternal, el fin del afecto fraternal, que es la palabra Filadelfia, amor por hermano, es el amor eterno, ágape. Desde el amor entre hermanos crece hacia el amor ágape, amor desinteresado y sacrificial por todos, incluso nuestros enemigos. Porque es la forma más alta del amor en que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, aún murió por nosotros. Y el gran ejemplo del amor es Jesús en la cruz, amando y perdonando a quienes lo crucificaron. Así es de que eso, hermanos, es el paso de llegar a la fe, el fundamento que es Cristo, la sustancia, quien es Cristo, lo completo y la piedad, todo lo que tenemos por completo, que es la vida perfecta, el sacrificio y la resurrección de Cristo. Comienza nuestro paso y nuestro caminar para añadir estas virtudes a nuestras vidas para poder llegar al amor perfecto, eterno, en el cual amamos unos a otros. ¿Queremos crecer, hermanos? Estos son los pasos. Eso no es una sugerencia, ni está diciendo hagan esto. Pedro está declarando el proceso, hermanos. Nos está dando a entender Dios para poder captar cómo somos llamados a vivir. Y Pedro dio ese ejemplo porque la iglesia, cuando escribió sus cartas, Pedro, estaban pasando por gran tribulación, persecución y muchas cosas, muerte. Y les da este recordatorio de cómo vivir detrás de las tribulaciones y frente a la muerte por la causa de Cristo. Así es de que para evitar contenciones es dejar que el Espíritu guíe. Si somos pastores, si somos líderes o maestros, hermanos, somos llamados a no intentar a convertir al creyente mejor. Somos llamados a predicar la palabra fiel para que el Espíritu toque el corazón del creyente y lo transforme de su forma y de su manera, que es una manera y una forma completamente perfecta. Amén. Bien, así les pido que se pongan de pie para ser despedidos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, tuya que tú nos has dado, Señor, que podemos ver esas contenciones que se encuentran, esa división que se encuentra en tu iglesia, Señor, a través del legalismo, Señor, a través de la religiosidad, Señor, por lo cual las organizaciones, Señor, la iglesia intenta dictar, Señor, el llamado del creyente, pero es solo tú, Señor, tu Espíritu que nos puede dar ese crecimiento, Señor, ese don, Señor. Tú nos das esos dones, Señor. Tú nos das ese entendimiento para buscar de ti el poder, Señor, tuyo. Tú nos dices espíritu de cobardía, sino de poder, Señor, de poder, de fuerzas tuyas eternas. Y somos llamados a confiar en ti, en reconocer la suficiencia de Cristo, Señor, de tu Hijo, de ti, Señor, y de tu cruz. Y poder confiar en ti, sabiendo que tú nos has dado todo lo necesario para vivir la vida y la piedad, y en la piedad, Señor. Vivir en la santidad, tú nos has dado por completo. Señor, te pedimos, Señor, que podamos
nosotros mismos como individuales, como individuos, Señor, entender estas cosas y aplicar, Señor, tu palabra, conocimiento, Señor, para poder vivir en la piedad, sostenidos completamente por ti, en reverencia a ti, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios me los bendiga.